Estaba tomando un café y Sí, sí leyendo un lo poema sé. de William Pérez Vega. Mire, yo quiero que iniciemos inmediatamente para dejarle a usted el espacio sobre lo que está pasando al día de hoy en la AMPA y todo lo que ha acontecido. Y bueno, yo quiero que usted nos dé, quiere que hagamos un recuento antes de usted de entrar o usted entra de lleno. Entonces, este programa es Gracias, suyo ahora mismo. gracias, Joemely. Lo que está pasando en la AMPA a mí no me sorprende. Los dirigentes deben comportarse como tales y tener la madurez suficiente para entender que una institución está regida por normas. Y cuando digo los dirigentes, no me refiero a los directivos. Una cosa es ser directivo y otra ser dirigente. El dirigente dirige, aunque no tenga una posición de dirección. Así es que establezco eso porque, y le pongo un ejemplo. Leandro Mercedes, Giovanni Arias, Fausto Elía, José Vázquez, Ángel de León Felipe, no son directivos, pero son dirigentes. Tienen una cierta autoridad e influyen en colectivos de agrónomos, porque estamos hablando en este caso de agrónomos, ¿verdad? O de profesionales agropecuarios. Los dirigentes siempre deben entender eso, que ser parte de un colectivo institucional implica ceñirse a normas, a estatutos, e igual, por supuesto, los que son directivos deben entenderlo. Hay muchos que son directivos, pero que no dirigen a nadie. Llegan ahí porque lo arrastran en una plancha determinada. Hoy, ayer, mañana y siempre ha sido así. La asociación tiene sus normas, que son sus estatutos, su reglamento electoral, su código de ética, su instructivo electoral, que todos deben respetarlo al pie de la letra. Nadie puede estar inventando. Quien tenga una inconformidad con una letra que está acá, debe esperar el 9º Congreso y someter su propuesta vía los precongresos o entregársela a la comisión organizadora del Congreso como tal para que la tome en cuenta en un proyecto de modificación. Sentado eso, cada 2 años hay elecciones. Eso todo el mundo lo sabe, eso es estatutario. Y eso se cumple y se respeta. O debe cumplirse y debe respetarse. Todos saben que para votar, para ejercer el derecho al voto, deben estar al día. Entonces, no esperen el último momento o la curvita de la Paraguay para salir corriendo a ponerse al día. Entonces se van a tropezar con piedras en el camino que ellos no la miran. Entonces, si hay elecciones 4 años en el país, los partidos políticos deben prepararse para esos escenarios. El caso de la izquierda nuestra no tiene fuerza organizada, no tiene recursos económicos, aquí hay una cultura del clientelismo político. Entonces, quien tiene lágrima honda empieza a llorar temprano. Eso pasa en todos los escenarios electorales de República Dominicana. La gente espera a última hora. Los amigos que hoy están en el gobierno, que tienen una corriente a lo interno de la asociación, sabían que había elecciones en el 2022 y saben que hay elecciones en el 24 y no trabajan para eso. Bien, eso está ahí situado. En marzo 31 hubo una Asamblea Nacional de Dirigentes que debió elegir una comisión electoral nacional y esta a su vez organiza los procesos. Un incidente que no debió darse. Los dirigentes deben respetar las normas. Los miembros de la Asamblea Nacional de Dirigentes tienen nombre y apellido y todo el mundo lo sabe. Son esos los que tienen derecho, son esos los que votan y hay que respetar la decisión de la mayoría de ese organismo. Si Juan López estaba en esta corriente y se fue para la otra, ese es su derecho. Y eso ha sido normal, la gente que se mueve de un bando a otro por conveniencia personal, no por cambio de criterio o de ideología,
La gente no cambia de ideología de la noche a la mañana, cambia por conveniencia. Es lo que se llama transfugismo. Pero ese transfugismo hay que respetarlo porque es una decisión personal. ¿Quién tenía mayoría en la asamblea? Yo no estaba allí, yo no lo sé. Debió escogerse una sola comisión nacional electoral. Escogieron dos. Ahí empezó el problema. Ahí empezó el problema. Ya eso lo dañó todo. A partir de ahí, debieron entender que debían conversar para ponerse de acuerdo y enderezar en tuerto. El no entendimiento daña la institucionalidad del gremio, que es el paraguas de todos los profesionales agropecuarios del país. No de lo de un color ni lo de otro color. La pluralidad ha caracterizado siempre a la asociación. Cuando digo pluralidad, es que todos los pensamientos tienen presencia en la asociación. Y esas contradicciones de ideas es lo que le da fortaleza a la asociación. Por eso la AMPA ha sido fuerte, ha sido grande y ha podido movilizar a la gente. Porque esa contradicción es el alimento espiritual fundamental de la asociación. Fortalece la asociación esas contradicciones bien llevadas en un marco de respeto que siempre fue así. De un tiempo a esta parte, los colores partidarios se han impuesto y entonces eso desnaturaliza la vida de la asociación. Y el artículo 6 es claro sobre la naturaleza de la asociación. Antes del artículo 6, ahora se rodó al artículo, antes del artículo 5, se rodó al 6. El carácter de la asociación, plural, democrático, abierto, lucha por los intereses económicos y sociales de sus agremiados, lucha por la soberanía nacional, por la solidaridad con los campesinos, con los demás trabajadores. Quien no quiera respetar ese artículo y ponerlo en práctica no cabe en la AMPA. Porque para ser miembro hay que ser consecuente y hay que respetar esto. Hay que respetar esto. Entonces, bueno, se dio la situación. Dos comisiones electorales, ¿ante cuál se van a poner al día? No se sabe. Ya forzados por la situación y por el tiempo, se reunieron donde no debieron reunirse, en el antedespacho del ministro de Agricultura. La AMPA, su vida institucional no tiene nada que ver con un ministro de Agricultura. Sus dirigentes tienen que verse dentro, en el seno de la asociación. No hay ningún despacho del ministro. Ni los unos ni los otros debieron ir para allá. Ni los unos ni los otros debieron negarse a eso. Hasta los denominados oficialistas debieron respetar el carácter de la asociación. Y los que están en el comité ejecutivo debieron respetar a la AMPA y no coger para allá. Todos, porque todos son miembros y todos tienen un deber de acatar, de respetar los reglamentos, los estatutos. Llegamos a un momento muy difícil de un enfrentamiento, más que de ampistas, de partidarios externos a la AMPA, desde el interior de la AMPA. Entonces eso complica mucho las cosas. Finalmente, ¿qué ocurre? No se ponen de acuerdo, una mediación, en un momento con insultos, hubo uno que creo que funcionaba como mediador y desafió a pelearse al presidente institucional de la asociación. Vamos al parqueo para que nos entremos a la trompada. Así no se puede mediar. Así no se puede mediar. Un mediador así queda descalificado automáticamente. Ahora, todos lo conocen, ¿cómo lo aceptan como mediador? Si lo conocen. Entonces, hay cosas, que no deben ser, que ocurren que no deben ocurrir, y que dirigentes permiten que ocurran por ser buena gente. Pero esto no se trata de ser buena gente o mala gente, se trata de apegarse a las normas. Hay un artículo que es claro, el 33, en los estatutos. Si no se produce una elección por la razón que sea, el comité ejecutivo que está al frente permanece hasta tanto hayan las condiciones de hacer las elecciones. Eso es claro, se da en todas las instituciones. En todas hay mecanismos establecidos para sustituir o para continuar. Eso está ahí. ¿Quién puede ser y quién no? Un sector mayoritario o minoritario o en equidad de preferencia deciden convocar una asamblea con un procedimiento inadecuado, incorrecto, violatorio de las normas
violatorio del artículo 25. Se lo hice saber a los que estaban en ese bando, en público, por televisión. El artículo 25 establece que si un porcentaje mínimo del 25% de los miembros de la asamblea quieren que se convoque a la asamblea, deben, mediante una carta, los abogados hablan de instancia, firmada por ese número, 25% de los miembros de la asamblea, solicitarla o al Pleno Nacional de Dirigentes o al Comité Ejecutivo, que son los únicos dos organismos que pueden convocar a la asamblea, para que éste la convoque. El 25% no tiene potestad para convocar a la asamblea, sí para solicitar que se convoque. Y al organismo que se le solicite que convoque, tiene obligatoriamente que convocar, porque es un mandato estatutario. No puede negarse a convocar. Ahora, los que solicitan la convocatoria tienen que poner los temas de agenda con que están solicitando esa convocatoria. Y el organismo al cual se le solicita está en la obligación de convocar la Asamblea Nacional. Y una Asamblea Nacional puede derogar decisiones que ha tomado previamente, porque ese organismo puede invalidar sus propias decisiones y tomar nuevas decisiones. Entonces, se procedió mal porque de un día para otro, como si fuera un referimiento a los tribunales, convocan ellos a una Asamblea Nacional. Eso se invalida por sí mismo, es improcedente, está mal fundada. ¿Qué originó eso? Que un tribunal competente de la República dijera, no valen esas elecciones. Ahora bien, hay una sentencia que da un mandato, hay que cumplir lo que dice la sentencia, pero enredado o enmarcado, que no entre en contradicción con los estatutos. Para convocar una asamblea extraordinaria se requiere mínimo un mes. Entonces ahora, en función de la sentencia y de lo que dicen los estatutos, o el Pleno Nacional o el Comité Ejecutivo convoca con un mes de antelación y con punto de agenda claro una Asamblea Nacional, que debe tener un solo punto de agenda: elección de Comisión Nacional Electoral. Porque si se meten a evaluar lo que ha sido este momento de discusiones, se van a enredar. ¿Qué ocurre? Que aquí hay dos elementos fundamentales. Necesariamente no hay que consensuar ninguna comisión electoral. La asamblea la escoge de su seno o de miembros prestigiosos o no, que la asamblea decida. Y quien tiene mayoría en la Asamblea Nacional, gente que está identificada, tiene la potestad para elegir la comisión que quiera, porque es la Asamblea Nacional de Dirigentes. ¿Cuál asamblea? La que existe. Los dirigentes que están ahí, los presidentes de delegaciones, el comité ejecutivo, el tribunal disciplinario y los presidentes de subdelegaciones. Son los que tienen que venir y decidir ellos. Ahora bien, como ha habido todo un escarceo en estos 4 o 5 meses, sería conveniente, sería de salud que los tres sectores, la llamada tres corrientes, se pongan de acuerdo y puedan consensuar una comisión nacional electoral. No es obligatorio consensuar, no es obligatorio. La asamblea tiene la potestad para elegir la comisión que quiera. Y aunque no está en los estatutos, la asamblea puede escoger 1, 2 o 3 suplentes de esa comisión electoral para cualquier situación de renuncia, de muerte, de viaje, tenga como sustituir eventualmente a un miembro que tenga que salir por la razón que sea. Fallece, un accidente, un infarto, se fue del país, se le enfermó un hijo o una hija fuera del país, tuvo que irse. O le murió papá en España, en Alemania y tuvo que irse. Cosas imprevistas, ¿no? No lo prevén los estatutos, pero la asamblea eso pudiera hacerlo. 3 suplentes. Porque quien puede lo más, puede lo menos. Una norma jurídica, un axioma jurídico. Si pueden elegir 5 titulares por mandato estatutario, pueden eventualmente coger 3 suplentes, aunque no lo digan los estatutos. Quien puede lo más, puede lo menos. Eso es lo que hay que hacer. Ahora bien, viene un nudo gordiano, donde sí hay que discutir el tema del padrón electoral.
El comité ejecutivo entregó un padrón de los activos y entregó un padrón de los pasivos. Como hay un nuevo proceso, tienen que permitir que esos pasivos se pongan al día, lo que quieran ponerse al día, y que paguen la cuota establecida. Ya hay una cuota establecida, hay un monto determinado. La asamblea que se escoja, la Comisión Nacional Electoral que se escoja, tiene un plazo máximo de 3 meses, aunque en las circunstancias normales son 6 meses antes que se coge una comisión electoral. Pero la comisión electoral, ante una situación como esta, tiene la potestad para fijar una fecha electoral y pudiera eventualmente decidir sobre el monto de lo puesto al día, porque es la comisión electoral. Hay una situación nueva y eso hay que entenderlo. Hay que actuar con flexibilidad. Todos los actores del proceso deben entender que la asociación está por encima de los intereses de las corrientes y de los miembros de manera individual. La AMPA es el instrumento supremo de los agrónomos en el país y eso hay que preservarlo. Mire, nosotros hemos tenido crisis en el 73, cuando Pedro Bretón y 4 más renunciaron públicamente a la AMPA. No he podido conseguir el documento, pero se publicó en el Listín Diario. Hubo una crisis en el 78, cuando dirigentes importantes nuestros, como Fernando Durán y Vargas Payano, que habían sido presidentes, o como José Sánchez Reina, que había sido secretario general cuando había presidencia, se fueron a ser funcionarios y abandonaron la AMPA. Y la AMPA continuó. En esos momentos, 78, 79, 80, ingresaron nuevos profesionales que se habían graduado y que fueron nombrados por el ministerio, y eso engrosó la AMPA. En el 80, febrero, 79-80, en el 79 se produce una crisis de forcejeo con la fundación de la ADIA. Y esto cierra su ciclo en febrero del 80, porque el 16 de febrero de 1980 se funda la ADIA. Pero esa crisis, la AMPA la supera los días 27, 28 y 29 de febrero de 1980, con la celebración de su primer Congreso Nacional. Y superó la crisis. Y la AMPA siguió mucho más fuerte. E invitó a la naciente ADIA a incorporarse a una especie de acuerdo, de coordinación para manejarlo del seguro médico. Y cuando Paíno Abreu solicita que se nombre a Severino al frente del seguro médico, del CEMPE en ese entonces, el Comité Ejecutivo Nacional de la AMPA lo acogió, habiendo salido la ADIA del seno de la AMPA, y Severino de los fundadores de la ADIA. Es decir, se va de la AMPA y funda la ADIA. Y sin embargo la AMPA lo acogió y ha dado su fruto, y ahí está una labor larga y muy fructífera en el servicio de salud, en OSEPA como tal hoy. Es decir, ha habido mucha crisis. Hubo una crisis en el 88, hubo una amenaza de crisis cuando Adriano Sánchez Roa, Mayra Rosa Félix, Félix Ramón Ogando, José Luis Whitney, Juan Chala y otros rompen su corriente y presentan una plancha diferente a la de Ramón Almanza. Y le digo más, en ese momento, cuando la plancha que encabeza Ramón Almanza gana con 452 votos y la de Adriano coge 250 y la de Tito 604 votos, Adriano Sánchez Roa le propuso a un dirigente de unidad gremial que desconociera el acuerdo, que lo iba a apoyar, y ese dirigente le dijo: no, si usted quiere, desconócalo usted. Eso fue una crisis y la superamos. Y en el 92, agosto del 92, el secretario general de la AMPA, que era como si fuera el presidente, se fue, abandonó el comité ejecutivo para asumir la dirección del IAD, y eso creó una crisis y nombró mucha gente que eran cuadros de la AMPA, dirigentes buenos de la AMPA, y se fueron al IAD. Y la AMPA siguió. Sebatino asumió el mando, la dirección, y luego vino Severino y luego Juan Rosario, y se fueron superando todas las crisis. Yo he dicho, esta crisis será superada. Quien atente contra la AMPA se queda fuera, y la AMPA va a continuar. Son 52 años de vida institucional, de una fortaleza. La AMPA es una cultura en el sector agropecuario. Lo que hay que entender es una cosa: la AMPA es un instrumento de equilibrio en el sector agropecuario. Debe siempre ser una expresión contestataria al sector oficial, que cuando el sector oficial se vaya de boca,
que normalmente se va de boca, debe estar la AMPA como instrumento de los profesionales, aliado a los campesinos y en defensa de la soberanía nacional y de la democracia y de la libertad, porque ese es su carácter, debe ser la voz del equilibrio. Cuando hay descuido en el sector oficial, en puertos y aeropuertos, que puede amenazar una plaga, la AMPA es la que estaba ahí expresando su voz, porque los que están en el servicio cuarentenario se dan cuenta del descuido oficial por una cuestión de politiquería, de favorecer a un funcionario, y entonces es la AMPA la que levanta la voz, que le alerta a uno de sus miembros que hace parte del servicio cuarentenario en el país. Entonces, la AMPA debe ser preservada, porque la AMPA es un instrumento del país. La AMPA es una institución que da servicio al país y que ha jugado un papel estelar en la defensa de las libertades públicas, de los derechos humanos, de la democracia. Entonces, de los derechos humanos, la AMPA nos va a sobrevivir a todos nosotros. Hoy, yo llamo al liderato de la AMPA, y no quiero referirme a partido político. Llamo entonces a Ángel de León, a Fausto Elías, a Juan Rosario, a Danilo Severino, a Radamés Tejeda Suárez, a Andrés Gómez Pérez, a Leandro, a que se pongan de acuerdo, a que se respeten unos y otros y hagamos un proceso lo más transparente que las circunstancias permitan. Y le vaticino, el resultado electoral será 4, 3 y 2. Habrá un comité ejecutivo plural. Nadie va a avasallar en el comité ejecutivo, salvo que dos fuerzas se pongan de acuerdo. Incluso las dos minoritarias, la que coja 2 cargos en el comité ejecutivo y la que coja 3, hacen mayoría, tienen 5 de 9. Y hay que permitir que quien gane pueda ejercer la dirección y no torpedearla. Naturalmente, siempre la AMPA en función de los intereses, primero del sector agropecuario, del país, y en tercer lugar, de los profesionales agropecuarios. El interés del país está por encima del interés agropecuario y el interés agropecuario del país está por encima de los intereses de los agrónomos. Dígame, Joemel. Una cosita, antes no puedo dejarlo ir, sin que antes, porque en la falla de la sentencia, en el 5º artículo, hay una parte de los demandados, están entrampados en ese artículo, y escucho que piensan seguir lloviendo sobre mojado, y continúan diciendo que ellos están facultados para convocar la asamblea. Quiero que usted, como entendido en la materia, como abogado y como conocedor, que ya lo hemos visto aquí, de los estatutos, aclare ese artículo de 5º de la falla de la sentencia. No sé si lo tiene a mano. Léalo, por favor, para que la puedo leer. Te la puedo leer. Dice: concede un plazo de 15 días a los señores Andrés Gómez, José Antonio Reyes Vargas, Dominicana Ramírez y Faustino Montero Vicente para convocar nueva vez la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios AMPA en los términos pautados en los artículos 25 y 30 de los estatutos de dicha asociación. De haber realizado la convocatoria, deberá anexarla a esta ordenanza al momento de su ejecución por los motivos antes expuestos. Mire, aunque ese dispositivo, esa disposición de la sentencia puede malinterpretarse, pero introduce un elemento clave de acuerdo al artículo 25 de los estatutos, y el artículo 25 establece que un 25% de los miembros de la Asamblea Nacional pueden solicitar la convocatoria al Pleno o al Comité Ejecutivo. Es decir, ellos pueden, si el Comité Ejecutivo o el Pleno Nacional Dirigente no convoca en un plazo de 15 días la Asamblea Nacional, ellos pueden solicitar que sea convocada. No es que ellos pueden convocar la Asamblea. Ahí está de por medio, y la propia sentencia enuncia, enumera o señala el artículo 25, y el artículo 25 es claro. Pero además está el artículo 26, que establece un plazo mínimo de 1 mes de antelación para convocar una Asamblea Nacional de Dirigentes. ¿Y quién la convoca? El Comité Ejecutivo o el Pleno Nacional. Es decir,
Ellos tienen 15 días para volver a solicitar la convocatoria de la asamblea, pero tienen que solicitárselo o al Comité Ejecutivo Nacional o al Pleno Nacional. Y ellos pueden comunicar en su solicitud cuáles serían los puntos de agenda. Yo sugeriría que el punto de agenda sea único: elección de la Comisión Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional de Dirigentes, que es la vigente hasta ahora mismo, porque la elección que sucede el lunes 24 fue invalidada por la sentencia. Por tanto, solo prevalece el Comité Ejecutivo Nacional actual, el Pleno Nacional Dirigente actual y los presidentes de sus delegaciones. Lo mejor que pueden hacer para salir de este momento triste, pero que es un momento también de sacudimiento, para que nadie se crea un Dios y que todos entiendan que las normas están por encima de los apetitos personales o particulares de quien sea, Las normas son las normas. ¿O van a seguir enredados en los tribunales? No. Yo le propuse que se convocaran las elecciones para mediados de enero y que se llegara a un acuerdo. Me remitieron a hablar con don Hipólito y con Eulalio, y yo le dije, yo no hablo con políticos, yo puedo hablar con los gremialistas que están ahí, pero no con gente extraña al gremio. Don Hipólito es el padre de la AMPA, pero para esto hay que hablar con Fausto Elías, con Ángel de León, con Radamés Tejeda o Tejada González, Severino, Andrés Gómez y Leandro Mercedes. No meter más gente. 6 personas que deben reunirse y consensuar el listado de votantes, porque si ahora se votó el 24 con el padrón del Comité Ejecutivo activo, yo no sé si usaron el pasivo, pero el padrón de miembros pasivos que sometió el Comité Ejecutivo debe ser validado y que esa gente pueda ponerse al día. Por tanto, una comisión electoral, primero convocar a la asamblea y que la asamblea escoja su comisión electoral y todo el mundo tiene que respetarla, porque ahí sí que no hay tutía. Ya ahí imperaría el mandato de la sentencia, es decir, el mandato del tribunal ordinario de la República que conoció el caso. Una sola comisión electa por los miembros de la asamblea. Quien tenga mayoría en la asamblea puede imponer su comisión, y eso hay que respetarlo, porque en otro momento, cuando alguien ha tenido mayoría en la asamblea, escoge su comisión. Naturalmente, yo apelo a que se procure una comisión de gente que sean solventes, no de consenso, porque eso de consenso entonces empieza a meter cada quien uno de los suyos, y cuando meten uno de los suyos va a defender lo suyo, no va a defender la norma, Ahora, una comisión electoral tiene que recibir un padrón que no sea atacado, que no sea impugnado, y para eso entonces hay que definir esa cuestión. Eso es fundamental. Sin eso no puede haber un proceso electoral de conformidad con la voluntad de todos. Eso es clave. Yo no conozco ningún listado, pero oí que el Comité Ejecutivo entregó 2 listados, uno de miembros activos que están puestos al día y uno de miembros pasivos. Este es un proceso nuevo y como tal los plazos mínimamente deben cumplirse, respetarse. Las prerrogativas deben cumplirse. El que es pasivo tiene derecho a ponerse al día. No deberán convocar dentro de 6 meses, porque sería mucho tiempo en las circunstancias que tenemos, pero un plazo mínimo de que la comisión electoral electa o escogida en la Asamblea Nacional tenga tiempo para hacer su trabajo. Alfonso, excelente. Y en la Asamblea Nacional, que no pase lo del 31 de marzo, penosamente, que yo estuve ahí, y que sean solo los asambleístas. Ahora, le leo el artículo asambleístas. 26. Para este caso aplica el artículo 26. El quórum válido de la Asamblea Nacional Dirigente queda establecido en la forma siguiente. A. La primera convocatoria deberá contar para comenzar la sesión con la mayoría absoluta. 1 hora después se hará la segunda convocatoria, que tendrá quórum válido con el 45% de sus miembros. C.
el que leí fue la B. C, de no reunirse el quórum de la capital B, la asamblea será convocada para dentro de un mes y será válida con el 45% de los miembros como primera convocatoria. Es decir, que no hay que parar una hora para buscar el 45%. Son los dos artículos básicos en este momento. El artículo 33 no está en discusión. El comité ejecutivo permanece, el pleno nacional dirigente permanece, los presidentes de delegaciones permanecen, los presidentes de sus delegaciones permanecen. Eso no está en discusión. El artículo 33 tiene todo su imperativo. En esto hay que hablar del artículo 25. Solo el Comité Ejecutivo Nacional, solo el Pleno Nacional pueden convocar la Asamblea Nacional de Dirigentes. Y sería bueno, sería de salud que nadie vaya con gente a la Asamblea, gente que no es miembro de la Asamblea. Exacto. Salvo que quieran llevar a 3 invitados, quizá no como garante moral, porque la AMPA es su propia garantía. Y hay que acostumbrarse que aquí todo el mundo es adulto. Si la población de la AMPA, los miembros de la AMPA, es una población envejeciente, aquí nadie es muchacho. Nadie es muchacho. Entonces, la AMPA tiene que bastarse por sí misma. Lo ha hecho durante 52 años. Ahora con mucho más razón tiene que hacerlo. Así es. Recordar, Alfonso, antes de irnos, recordar lo que resta el artículo 30 también, que es el que sostiene la falla en el 5º artículo, acogerse al 25 y al 30. Corresponde al Pleno Nacional Dirigente tomar las decisiones que las circunstancias requieran en situaciones tal, usted dice el 5º, será convocado de manera ordinaria por el presidente y extraordinariamente por el CEN. ¿Cuál artículo que usted quiere leer? No, el 30, que la falla, el 5º artículo de la falla, que están todavía los demandados entrampados en eso, en ese mandato, dice claramente el D y el E del 30. Bueno, son las atribuciones del Pleno Nacional de Dirigentes. Exacto. El D será convocado de manera ordinaria por el presidente y extraordinaria por el CEN. En este caso es una convocatoria extraordinaria, debe convocar el Comité Ejecutivo Nacional, y el Pleno Nacional de Dirigentes será presidido por el presidente. Para sesionar válidamente se requerirá del quórum del CEN y de la mitad más uno de los presidentes de las delegaciones. Entonces, la solicitud debe ser al Comité Ejecutivo Nacional de que convoque al Pleno para que éste convoque a la Asamblea, pero el propio Comité Ejecutivo puede convocar la Asamblea. En este caso, el Comité Ejecutivo Nacional puede ya convocar la Asamblea con un mínimo de un mes de antelación, que todo el mundo esté convocado. O si el Comité Ejecutivo no convocara porque no tiene interés en el supuesto, el 25% de los miembros de la Asamblea entonces acciona y solicita formalmente la convocatoria. Y a quien se la soliciten deberá convocar. Deberá convocar. Tiene que convocar. Yo creo que está todo claro y llanamente explicado por usted. Excelente. ¿Y quién más que usted, que presidió el 8º Congreso, que ahí estuvieron todos consensuando los estatutos? Si el Comité Ejecutivo o el Pleno son emplazados a convocar y no convocan, entonces recobra todo su imperio la ley del Tribunal Ordinario. Por eso tienen que demostrarlo. Ese 25% que actuó, que solicitó la convocatoria, y decirle al tribunal, valídeme esta convocatoria de elecciones, porque mire, ¿a cómo estamos hoy? A 25, 28. 27. El día 30 de octubre solicitamos la convocatoria de la Asamblea Nacional y ha pasado un mes y 3 días y no han convocado. Nosotros estamos convocando, valídenos la convocatoria. Entonces el tribunal le va a validar la convocatoria. Ante la inoperancia o ante la inactividad o ante la negativa, búsquele el nombre que se quiera, del Comité Ejecutivo o del Pleno Nacional, del organismo competente que no haya actuado, que no haya acatado la solicitud. Entonces sí, el tribunal podrá
autorizar la convocatoria de la asamblea, no de las elecciones. De la asamblea, claro, Sí. Claro que sí. Bueno, yo espero que los profesionales agropecuarios, los agremiados y los que le interesa la salud de la AMPA hayan tomado lápiz y papel y hayan anotado estos interesantísimos planteamientos sobre los estatutos de la AMPA, que es la constitución de la AMPA, la ley plasmada y consensuada por todos los que inciden dentro de la AMPA.